Hola, amigos de la fe y buscadores de historias que transforman. Seguimos en una de las narrativas más poderosas de la Biblia, un relato de traición, ascenso inesperado y sobre todo de un perdón que desafía toda lógica humana. Acompáñenme a explorar el reencuentro de José con sus hermanos, basado en los capítulos 42 al 45 del libro de Génesis. El mundo conocido sufría. Un hambre devastadora se había extendido por todas las tierras, y la única esperanza para sobrevivir se encontraba en Egipto, donde un sabio gobernador había almacenado grano durante los años de abundancia. La noticia llegó hasta la lejana tierra de Canaán, al hogar de un anciano llamado Jacob. Desesperado, Jacob envió a 10 de sus hijos a Egipto para comprar alimento. Solo Benjamín, el menor, se quedó atrás, pues Jacob temía perderlo como creía haber perdido a su amado José años atrás. Lo que estos 10 hermanos no sabían era que el poderoso gobernador de Egipto, el segundo al mando después del faraón, era precisamente aquel hermano que ellos mismos habían vendido como esclavo 20 años antes. José los reconoció al instante, pero ellos, ante su porte, su vestimenta egipcia y su autoridad, no vieron más que a un señor extranjero. Un torbellino de emociones debió sacudir a José. El dolor de la traición, la soledad de sus años en prisión, pero también la maravilla del plan de Dios que se desplegaba ante sus ojos. Decidido a probar si sus corazones habían cambiado, José los trató con dureza. Los acusó de ser espías, una grave ofensa. «No, mi señor», clamaron ellos, «tus siervos han venido solo a comprar alimento. Somos 12 hermanos, hijos de un mismo padre en Canaán. Uno ya no existe, y el menor se ha quedado con nuestro padre». La mención de su hermano menor, Benjamín, y el reconocimiento de su propia mentira sobre su desaparición fue la primera prueba. José los encerró por 3 días. Luego les propuso un trato. Uno se quedaría como rehén mientras los demás regresaban con alimento para sus familias y traían a su hermano menor para probar su historia. Al escuchar esto, el peso de la culpa, enterrado por 2 décadas, afloró. Hablando entre ellos, sin saber que José los entendía, dijeron: «Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia». Rubén, el mayor, les recordó: «¿No les dije yo que no pecaran contra el muchacho? Pero no me escucharon. Ahora se nos demanda su sangre». José, al oír su remordimiento, tuvo que apartarse para llorar. Vio el primer fruto de un corazón arrepentido. Tomó a Simeón como rehén, llenó sus sacos de grano y en secreto ordenó que devolvieran el dinero de cada uno en su saco. Los hermanos partieron y al descubrir el dinero en el camino, se llenaron de temor, pensando que era una trampa de los egipcios. Al llegar a Canaán y contarle todo a Jacob, el anciano se sumió en la desesperación. «Me han privado de mis hijos», se lamentó. «José no está, Simeón no está, y ahora quieren llevarse a Benjamín. Sobre mí han venido todos estos males». Se negó rotundamente a dejar ir a su hijo menor. Pero el hambre no cede. El grano se acabó y la necesidad volvió a llamar a la puerta. Jacob, con el corazón destrozado, no tuvo más remedio que ceder ante la insistencia de Judá, quien se ofreció como garantía personal por la seguridad de Benjamín. «Si no te lo traigo de vuelta», dijo Judá, «seré culpable ante mi padre para siempre». Así, con el doble del dinero y regalos para el gobernador, los hermanos emprendieron el segundo y fatídico viaje a Egipto, llevando con ellos al joven Benjamín. Cuando José vio que Benjamín estaba con ellos, su corazón se conmovió profundamente.
Ordenó a su mayordomo que los llevara a su casa y preparara un banquete. Los hermanos, llenos de miedo, pensaron que iban a ser esclavizados por el dinero encontrado en sus sacos. Pero el mayordomo los tranquilizó y les devolvió a Simeón. Al mediodía, José llegó. Ellos se postraron ante él, cumpliendo sin saberlo aquel sueño profético de su juventud. Al ver a Benjamín, su hermano de la misma madre, José preguntó: ¿Es este su hermano menor, de quien me hablaron? Y añadió: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. La emoción lo desbordó. Tuvo que retirarse a sus aposentos para llorar a solas. Luego, recompuesto, regresó y ordenó que sirvieran la comida. Sentó a los hermanos en la mesa por orden de edad, desde el mayor hasta el menor, lo cual los dejó atónitos. ¿Cómo podía saber eso aquel egipcio? Y para asombro de todos, la porción de Benjamín fue 5 veces mayor que la de los demás. Comieron y bebieron con él, sintiendo una mezcla de desconcierto y alivio. La prueba final estaba por llegar. José ordenó a su mayordomo que llenara sus sacos de grano y devolviera su dinero una vez más. Pero esta vez le dio una instrucción especial. Pon mi copa de plata en la boca del saco del más joven. A la mañana siguiente, apenas habían salido de la ciudad, cuando el mayordomo los alcanzó, acusándolos de haber robado la copa de su señor. Indignados, negaron la acusación. Aquel de tus siervos en quien se halle la copa, que muera, y nosotros seremos esclavos de mi señor, declararon con confianza. Empezaron a revisar los sacos del mayor al menor. Y, para su horror, la copa fue encontrada en el saco de Benjamín. Rasgaron sus vestiduras en señal de desesperación y regresaron a la ciudad, postrándose ante José. Él los confrontó, y Judá, hablando en nombre de todos, expresó su total sumisión. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Aquí estamos, esclavos de mi señor. Pero José replicó: Lejos esté de mí hacer eso. El hombre en cuyo poder se halló la copa, él será mi siervo. Ustedes vuelvan en paz a su padre. Este era el momento crucial. 20 años atrás, no les importó el dolor de su padre. ¿Harían lo mismo ahora? ¿Abandonarían a Benjamín para salvarse a sí mismos? Fue entonces cuando Judá dio un paso al frente. Su discurso es una de las muestras de amor y sacrificio más conmovedoras de toda la Escritura. Le contó a José sobre el profundo amor de su padre por Benjamín, cómo su vida estaba ligada a la del muchacho. Le explicó que si regresaban sin él, su anciano padre moriría de pena. Y entonces ofreció el sacrificio supremo. Te ruego, por tanto, que quede yo como siervo de mi señor en lugar del muchacho, y que el joven suba con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría ver el mal que sobrevendría a mi padre. En ese instante, todo cambió. Judá, el mismo que propuso vender a José, ahora estaba dispuesto a entregar su propia libertad por su hermano menor y por amor a su padre. El cambio era real. La prueba había terminado. José no pudo contenerse más. Ordenó que todos los egipcios salieran de la habitación y, quedándose a solas con sus hermanos, rompió a llorar tan fuerte que se oyó en toda la casa. Y entre sollozos pronunció las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Los hermanos quedaron paralizados, mudos por el asombro y el terror. El hermano que habían traicionado ahora tenía el poder sobre sus vidas, pero José, viendo su miedo, los llamó a acercarse. Acérquense a mí, les dijo. Yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Y entonces, en lugar de venganza, les ofreció la perspectiva divina.
una de las declaraciones de fe más profundas de la Biblia. Ahora pues, no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido acá, porque para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. No me enviaron ustedes acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. El dolor, la traición, la esclavitud, la prisión, todo había sido parte de un plan soberano y redentor. Lo que ellos planearon para mal, Dios lo había transformado en un bien inmenso para salvar a multitudes de la hambruna. Lo que siguió fue un reencuentro lleno de lágrimas, pero esta vez de alegría y reconciliación. José se echó sobre el cuello de Benjamín y lloró, y Benjamín lloró sobre su cuello. Luego besó a todos sus hermanos y lloró con ellos. El pasado fue sanado, el perdón fue otorgado, y la familia, rota por tantos años, finalmente comenzó a unirse de nuevo. Esta historia nos enseña que incluso en nuestras heridas más profundas, Dios puede tejer un propósito de salvación y esperanza. Nos muestra que un corazón verdaderamente arrepentido puede llevar a la restauración y que el perdón tiene el poder de romper las cadenas del pasado y abrir la puerta a un futuro lleno de gracia. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más contenido que edifica el alma. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Dios sea contigo.